parecido, porque lo único que pedimos es eso, que la deuda la paguen las que lo fugaron, y estamos hablando de esta última deuda, que sin duda sabemos quiénes fueron los que lo fugaron. Hay controversias políticas. Bueno, justamente es lo que decía en la locución anterior. Esto es un vaivén político, un ida y vuelta. Y al que no le guste este vaivén político, bueno, me parece que está en el lugar equivocado. Pero lo cierto es que en su momento las cosas estaban exclusivamente al revés. Nosotros estábamos diciendo que no iban a solucionar nada, que lo único que iban a beneficiar a 4 vivos que habían fugado plata con este famoso blanqueo de capitales. Y la verdad fue así, no solucionaron nada, beneficiaron a unos pocos, lo único que se encontraron fueron Macri y compañía, y hasta el mismo ministro Dullón se vio involucrado en un acto de corrupción pública y de desfasaje de dinero. Así que, muchachos, por favor, no nos engañemos. Gracias, señor presidente. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Mancilla. El concejal Bota trae a Macri como uno de los que blanquea, pero tiene memoria cortoplacista. Menem en el 92 hizo un blanqueo, Cristina en el 2008, que se implementó en el 2009, hizo otro blanqueo, en el 2013 hizo otra exteriorización de patrimonio del exterior. Todo eso lo hizo Cristina, la jefa de Carlitos. Así que yo considero que este sería otro blanqueo más. La jefa, el concejal Bota. No corresponde, concejal. Bueno, disculpe. Perdón que lo interrumpa, pero usted acá se dirige hacia otro concejal con respeto. Disculpe. No es la manera, esto no es un bar, no es la calle. Disculpe. Retome, por favor. Te pido disculpas, concejal Bota. No, por favor. Concejal, no pueden dialogar entre ustedes. Con respecto a este nuevo blanqueo, considero que no corresponde, porque más allá de, no es lo que necesita este país, una reforma estructural, estamos en un proceso inflacionario sin precedentes en los últimos 30 años, y esto es tapar el sol con las manos. Esto es imposible. La concejal Galdós Carrizo habló de la crisis que está viviendo la provincia de Buenos Aires y Argentina, y es tal cual. Estamos inmersos en una profunda crisis, y Argentina lo que tiene que hacer es tomar las riendas y dejar la pelea, esa pelea que tiene tanto el oficialismo como en la oposición, como dentro del oficialismo mismo, esa pelea que el único que paga las consecuencias es el ciudadano argentino. Por eso no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias, presidente. Presidenta, ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pongo entonces a consideración el dictamen de la Comisión de Reglamento. Tiene la palabra el concejal Mauricio García. Gracias, señora Presidente. Perdone la demora, lo que pasa es que, bueno, más o menos ya se dijeron unas cuantas cosas, pero creo que hay números que es necesario puntualizar, y también creo que hay cosas que hay que decir para poder generar pensamiento crítico y hacer un llamado a que dejemos de lado el libreto, porque en definitiva lo que escuchamos acá, señora Presidente, es un libreto impuesto por dirigentes políticos que son parte interesada. Entonces esto de que pero Macri que hizo el endeudamiento, para poner en números más o menos el debate del que se estaba hablando, bueno, el oficialismo le adjudica a Macri haber endeudado al país en 60, 70 mil millones de dólares. En el exterior se calcula, según diversos estudios financieros de organizaciones que estudian la cuestión, que hay 431 mil millones de dólares argentinos en el extranjero, de los cuales hay declarados solamente 107 mil millones, señora Presidente. Mire si el problema radica en Macri, en la fuga de Macri. Es un problema que no viene de hace 4 años, viene de hace mucho, y un problema que no resuelve el país que ha estado gobernado durante mucho tiempo por el oficialismo actual. Y de esos 323 mil millones de dólares no declarados que hay en el extranjero, como bien dijo el concejal Fernández, hay muchos que sabemos de quién son.
Hay gran cantidad. Hace poco tiempo atrás, en el marco de las causas de corrupción, 7 bancos nada más, hay muchas más entidades financieras, 7 bancos tuvieron que informar a la justicia de los Estados Unidos por las causas que tramitan, porque este es un problema internacional, datos y cifras y números de cuenta relacionados con las causas de corrupción, que tienen que ver, como bien dijeron acá, con lo que tenía, por ejemplo, Muñoz, secretario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 70 millones más o menos en departamentos, un montón de cosas. Lázaro Báez, 60 millones de pesos, Chueco, el Ascar, Clarence, Carlos Kirchner, Balcedo, el sindicalista de la Ferrari, muy preocupado por los trabajadores, socio de Cristina Kirchner, también con tremendo patrimonio en el Uruguay, los fondos de Santa Cruz. Bueno, todo esto, por el informe que hacen estos 7 bancos, se calcula, y esto puede ser la punta del iceberg, que relacionados con las causas de corrupción hay 500 millones de dólares en el exterior, y es la punta del iceberg, recién están empezando. Sobre eso también hablaron los Panama Papers, cuando hablan de los Panama Papers. Pero más allá de eso, acá estamos hablando de cuestiones políticas, y realmente uno se enoja un poco, porque hablan de memoria, de tener memoria. Y si vamos a tener memoria, tenemos que tener memoria completa. ¿Sabe quién era, señora Presidente? Lamento, porque creo que usted es del espacio del expresidente. Pero ¿sabe quién era la espada legislativa, una de las espadas legislativas del presidente Menem en el Senado? Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner dijo que Carlos Menem era el mejor presidente que había tenido la República Argentina. Y si vamos a hablar de deuda, ¿sabe la deuda que dejó el expresidente Menem? Más de 150.000 millones de dólares, señora Presidente. Cuando heredó una deuda de Alfonsín, que no había vendido una sola empresa, podemos discutirla, 45, 46, 47.000 millones de dólares. La triplicó Carlos Menem, habiendo vendido todas las empresas estatales, y la triplicó usando como espada a Cristina Kirchner en el Senado. Eran cómplices. Entonces me vienen a hablar ahora de la deuda que dejó Macri. Pero más allá de eso, uno trata de buscar información, y le voy a pedir permiso, señora Presidente, para leer, porque una de las fuentes que nosotros utilizamos, y que la verdad que no suele ser favorable al expresidente Menem ni a Cambiemos, muy por el contrario, pero que es una fuente que realmente analiza la información, analiza un montón de datos de la realidad argentina y trata de echar luz sobre un montón de cuestiones políticas, sobre todo, como es Chequeado. Cuando tomó el tema este de la deuda, referida a Macri, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, emitió un informe, que lo puede leer cualquiera, que dice más o menos esto: la deuda bruta durante la gestión de Mauricio Macri, Cambiemos, aumentó en promedio más que la registrada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria, pero menos que el ritmo de endeudamiento de la actual gestión. Con lo cual tenemos una gestión ahora que no sabemos de quién es, que podemos decir que es de Alberto Fernández, pero que todos sabemos que es de Cristina Kirchner, que se está endeudando mucho más de lo que lo hizo Macri. Si a la deuda bruta se le suman los pasivos del Banco Central, Pases y Lelix, el efecto de la devaluación favorece al expresidente Macri y muestra un ritmo de endeudamiento promedio menor al de Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. En relación al Producto Bruto Interno, el porcentaje de la deuda de Cristina Fernández de Kirchner terminando su mandato fue inferior a la registrada de Macri, ambos son superados por Fernández. Los últimos registros oficiales ubican el nivel de endeudamiento por encima del 100% del PBI. Esto lo dice Chequeado, no lo digo yo, señora Presidente. Por eso es que a veces tenemos que ser objetivos, y no me referí, por supuesto, al tema central de lo que es el proyecto este, que es el blanqueo. ¿Qué es un blanqueo? Tenía el dato por ahí, ya lo mencionó el concejal Mancilla, pero creo, si no me equivoco, que en los últimos 15 años hubo 8 blanqueos en la República Argentina.
El que hizo Macri en el 2016 fue precisamente para tratar de traer capitales y no llegar, lamentablemente no pudo, algo mal habrá hecho, y no llegar al endeudamiento que tuvo que llegar. Pero de esto surge a las claras, señora Presidente, que esto es un proyecto político, es un vendehumo, como dijo el concejal Fernández, y que la realidad no es la del libreto que le pasa a Parrilli, alguien que realmente ha vendido un poco su dignidad a la expresidente, porque todos sabemos cómo lo ha tratado, y que realmente entendemos de dónde viene esto. Pero realmente tenemos que mirar estas cosas y tener memoria completa y recordar la historia. Ahora se quieren despegar de Carlos Menem. Fueron socios, fueron cómplices y siguen haciendo de las suyas. Por eso no voy a acompañar este proyecto. Gracias, señora Presidente. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pongo entonces a consideración el dictamen de la Comisión de Reglamento. Pido la palabra, señora Presidenta. Perdón. Tiene la palabra la concejal Galdós Carrizo. No iba a intervenir, pero me parece que hay cuestiones en las que no podemos dejar de expresar nuestro pensar, porque también creo que hace sí a una discusión seria de cómo nos hemos manejado a través del tiempo y qué cosas tenemos que reivindicar de los gobiernos y qué cosas no, y aprender de nuestra historia para no volver a cometer una y otra vez los mismos errores. Son muchos los blanqueos que se han realizado a través del tiempo en nuestro país, eso es cierto. Parece que no nos han dado buen resultado, porque acá estamos de nuevo endeudados y nosotros sabemos cómo son las deudas con el Fondo Monetario Internacional. No son las mismas deudas que se toman con los privados cuando se emite deuda en pesos. Sabe la gente, saben nuestros ciudadanos, porque eso quizás para algunos no sea moneda corriente, pero para otros sí. No es lo mismo tomar una deuda en pesos que tomar una deuda en dólares. Eso lo sabemos todos. Cuando nos dicen que nos van a prestar en dólares, ahí empezamos a abrir el ojo porque nosotros sabemos lo que nos pasa. Sabemos lo que nos pasa cuando tomamos deuda en dólares. Como también saben lo que le pasan, haciendo por ahí un paralelismo, los que toman deuda y lo atan a la inflación en la Argentina. Ahí tienen los créditos UBA. Gente endeudada, gente desesperada, que busca una solución para sus problemas. Pero el último endeudamiento, el último blanqueo que se ató, obviamente para blanquear se ató a los jubilados. ¿Y quién no iba a estar a favor de una reparación histórica para los jubilados? Todos. Sabemos que tenemos una deuda histórica con nuestros jubilados. Pero bueno, se lo ató a eso para blanquear. Pero salió una ley del Congreso que todos los diputados y senadores votaron. Y yo no entiendo cuando dicen, pero Macri, sí, pero Macri. Ustedes saben que luego Macri sacó un decreto por el cual le permitió a sus familiares acceder a este blanqueo. Y allí estuvieron los Macri, Gianfranco y demás. Allí estuvieron los familiares de los funcionarios blanqueando dinero. Y eso estaba prohibido por la ley. Pero Macri lo hizo por decreto. Hoy estamos en una crisis, yo creo que sí es cierto, sin precedentes. Estamos muy complicados a nivel país, pero estamos muy complicados a nivel mundial. Nosotros sabemos que primero la pandemia y después la guerra le pegó fuerte al mundo. Y imagínense si le pegó fuerte al mundo, que está bien parado, que todavía tiene posibilidades de endeudarse, que tiene posibilidades de emitir deuda. Si les pegó fuerte al mundo desarrollado, a Europa, a Estados Unidos, a nosotros nos pegó más fuerte. Porque hay que estar en la lona para darse cuenta que cuando te pegan la piña no es lo mismo estar parado
que ya están en la lona y te pegan la patada tirado. Nosotros sabemos que tenemos grandes desafíos, pero me parece algo muy importante. Las discusiones internas son fundamentales, porque cuando la expresidenta o alguno de los funcionarios pone el foco y dice yo no estoy de acuerdo con esto, no es porque se quiera restar poder, es porque se tiene que opinar cuando uno no está de acuerdo, se tiene que decir, porque no lo dice con la maldad de que te vaya mal, se dice con el beneficio de que a todos nos vaya mejor. Le digo la verdad, señora presidenta, yo cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pensé que era lo mejor que teníamos para hacer, porque teníamos que sí o sí no caer en un default. Sabemos lo que es el default, sabemos lo que es la persecución mundial, pero hoy, pasado un tiempo, uno se da cuenta que quizás tendríamos que haber negociado de otra forma. Estamos con vencimientos acuciantes, plata que el país no tiene y tampoco puede producir, y lo sabían cuando nos dieron la plata. Ellos sabían que no les podíamos pagar. Y los que tomaron la deuda desde acá, sin consulta, sin pasar por el Congreso, sin ni siquiera consultarle a los propios, porque cuando hablan de Cristina, que opina, que dice, Morales, el gobernador Morales, que es una de las grandes patas que ha tenido el gobierno de Macri y que hoy se perfila también como un dirigente a nivel nacional, él se enteró 5 minutos antes que íbamos a tomar la deuda con el fondo. Ni siquiera se lo consultaron. Quizás podía haber dicho, no, miren, busquemos otra solución. Es una persona, yo creo que hay muchos dirigentes, son personas que por su experiencia deben ser escuchadas. Morales es una de ellas, Cristina Kirchner por su experiencia debe ser escuchada. Dejémonos de este relato mentiroso de que se llevó la plata, dejemos de todas esas cosas de que dieron vuelta a media Patagonia. Por favor, señora presidenta, todo acting, todo para afuera. Sabemos que estamos mal, lo sabemos los argentinos, porque no somos tontos. Pero sabemos también que la deuda que tenemos que afrontar ahora la vamos a tener que pagar nosotros, porque estamos endeudados a 100 años. Quiere decir que somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y sabemos también que hubo un presidente que dijo, yo voy a tener soberanía económica, porque eso me va a dar soberanía política. Y fue Néstor Kirchner el que le pagó todo al fondo y nos desendeudó y lo sacó. Y yo también vi a un ministro del presidente Macri con un cartel que decía no volvamos al fondo, que era panelista de TN. Decía no volvamos al fondo. Y fue él el que nos llevó al fondo de vuelta. Nosotros sabemos los argentinos cómo nos va con el Fondo Monetario Internacional. Y es más, si me pongo a pensar, yo creo que nos prestaron ese dinero porque también veían la guerra en Ucrania. Veían esa guerra y ahora estamos como estamos. Creo que sí, que ese país es un país donde se va mucho dinero afuera, hay mucha evasión hacia afuera, y no somos nosotros, ni los que estamos sentados en nuestras bancas, ni los que están en su casa escuchándonos, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Apenas tenemos la capacidad de un ahorrito para nuestra casa, apenas tenemos la capacidad de un ahorrito para una vacación acá. Por favor, sabemos quiénes son. Ellos son los que tienen que ahora que ponerle el hombro al país, pero no se lo van a poner porque la fugan. Y es dinero mal habido. El dinero fugado es dinero mal habido. Y eso lo sabemos todos. Ahora, señora presidenta, sí voy a votar este proyecto porque sí creo que los que fugaron las deudas tienen que hacerse, que fugaron los dólares y se llevaron, porque no duró nada. Los 44.000 millones que nos prestaron se fueron así como ingresaron. Como el canje y el megacanje y todo lo que se hizo. Que hemos tenido responsabilidad de gobierno en diferentes etapas, el justicialismo, sí. Que hemos hecho muchas cosas mal, también. También. Hemos hecho muchas cosas bien, también.
pero ahora es con todos los argentinos. Y salimos con este tipo de proyectos. Yo creo que no es un proyecto vendehumo, es un proyecto que nos dice, bueno, vayamos a buscar el dinero afuera, ese dinero que se llevaron mal habido desde la Argentina. Es nuestra plata también. Si tenemos que pagar la deuda, que vengan ellos también a pagarla, porque son los que menos van a sufrir. Somos nosotros los que ahora estamos sufriendo. Es el trabajador el que está sufriendo. Es el argentino medio el que está sufriendo. Los demás especulan, los demás ganan. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra la concejal Silvia Martínez. Bueno, para manifestar mi acompañamiento a este proyecto, y la verdad que me llama la atención que los señores concejales no acompañen, porque ellos que permanentemente traen la voz del vecino, saben que si esta deuda no la pagan los responsables, la termina pagando el vecino, la terminamos pagando todos los argentinos. En cuanto a las discusiones dentro de un espacio político, yo creo que se tienen que dar porque justamente se están buscando soluciones. Triste sería que todos opinemos lo mismo, no discutamos y llevemos el país a una situación peor de la que está. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, pido la palabra, presidenta. Tiene la palabra el concejal Ramiro Ehuen. Sí, verdaderamente veo en estos proyectos de la bancada oficialista que son los pocos que están presentando, son efectos de humo, son cortinas de humo, son proyectos distractivos de la realidad local, ¿no? Le viven pidiendo al Congreso Nacional. ¿Por qué no le piden al intendente municipal? La otra vez leía un proyecto que le pedía a la concejal Galdós Carrizo, al Congreso y a la diputada nacional Borrego que trate o presente un proyecto para generar un nuevo régimen para el jubilatorio para empleadas domésticas. Me parece perfecto, pero ¿por qué no trabajan a nivel local? Que viven discutiendo cuestiones del orden nacional para evadir la discusión local. Viven buscando una salida, un chivo expiatorio a la crisis que también tiene 25 de mayo en un montón de órdenes. Como por ejemplo, ¿por qué no explican la fuga, ¿no? y el quebrantamiento del sistema de salud? Porque votaron en contra de que vengan a dar explicaciones los directores administrativos. Tanto hablan de el gobierno abierto, transparencia, que damos publicidad de los actos de gobierno, pero no quieren que vengan a dar explicaciones los funcionarios. Entonces, con todas estas pavadas, buscan distraer la atención pública de lo que realmente nos interesa a los que somos concejales aquí en 25 de mayo. El otro día tratábamos un tema de transporte público escolar y decían que no era de nuestra órbita, y esto es de nuestra órbita. Viven pidiéndole cosas al Congreso Nacional. Hay que legislar en materia local, y cuando nosotros presentamos cosas y existen errores, mejórenlas, no manden el archivo, porque atrás de un proyecto que es nuestro no está el rechazo a Ehuen, Lobosco o cualquiera de los concejales de la oposición. Lo que existen son rechazos a la gente, lo que existen son rechazos a más y mejores derechos para los ciudadanos, que no están buscando con una resolución muy básica en la cual piden declarar la adhesión a la creación de un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda, donde realmente no se hacen cargo de todas las problemáticas a las cuales nos han sometido con este gobierno, amontonado para ganar una elección, pero que no saben qué hacer con el gobierno nacional, y donde se viven boicoteando unos a otros en una puja intensa que es de un frente político, pero que lo trasladan a una cuestión institucional, donde constantemente vemos a una vicepresidenta que sabotea este gobierno junto con otras agrupaciones, y donde la disputa no es para ver cómo y quién paga la deuda pública, es para ver quién y cómo se queda cada uno con la caja, para ver cómo se hace campaña el año que viene. Esta es la discusión de fondo de estas situaciones que como concejales no tenemos absolutamente nada que ver, y en los temas que realmente necesitamos profundidad en el debate no quieren hacer venir a sus funcionarios. Así que nada más, presidenta, por el momento. Creo que estas son cuestiones
cuestiones que no hacen a la discusión política y al debate local, realmente que paguen la deuda a aquellos que revoleaban los bolsos en los conventos, aquellos que se la llevaron de la corrupción, y acá también hay muchos que la fugan, o no nos hagamos los hipócritas, porque muchos sabemos, y ahora lo vamos a ver con las presentaciones de las declaraciones juradas patrimoniales, porque hay muchas SRL, hay muchas SA que también van a tener que dar explicaciones. Gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Ahora sí pongo a consideración el dictamen de la Comisión de Reglamento que lleva la mayoría de firma la concejal Galdós, Carrizo, Martínez y Zarza. Los que estén por la afirmativa, por favor, expresen su voto. Voto afirmativo de los concejales Bota, Mas, Zarza, Agassi, Martínez, Galdós, Carrizo, Malnati, Elosegui, Peselato. Voto negativo de los concejales García, Fernández, Bussi, Mansilla, Fuentes, Ewen y Lobosco. Queda entonces aprobado por mayoría. Ahora sí, no habiendo más temas que tratar en el punto 2, pasamos al punto 3, proyectos presentados. Expediente 150-2022, proyecto de decreto iniciado por bloques Juntos por el Cambio y Juntos, declara de interés legislativo los actos conmemorativos del cincuentenario del Jardín de Infantes número 907 Jesús Niños de la localidad de Gobernador Ugarte. La Comisión de Labor sugiere su paso a la Comisión de Cultura y Reglamento. Expediente 151-2022, proyecto de resolución iniciado por bloque Juntos Gen Evolución Pro, encomienda al consejero general de Educación, doctor Diego Miguel Di Salvo, arbitrar las gestiones necesarias para restablecer el transporte escolar de alumnos en el partido de 25 de mayo. La Comisión de Labor sugiere su paso a la Comisión de Reglamento y se acumula al expediente 133. Expediente 152-2022, proyecto de decreto iniciado por bloques Frente de Todos, Frente Renovador, Peronismo Renovador y Más por 25,